Buenas tardes, tutor, buenas tardes, compañeros. Aquí vamos a realizar nuestra exposición de ficha de lectura. Mi nombre es Eduardo Acuña y voy a exponer sobre la filosofía radical en la Escuela de Frankfurt. Mi compañera se puede presentar. Yo soy Yaren Rico Preciado y saludo al tutor, a los compañeros que vean esta grabación y el título de mi texto es Adiós a la verdad de Gianni Bátimo. Listo, entonces pues yo voy a exponer brevemente ahí como unas pequeñas consideraciones que es lo que considero más importante del texto que me correspondió y enseguida le doy la palabra a la compañera. Entonces este texto pues como su nombre lo indica trata de dar cuenta del origen y la evolución de lo que fue la Escuela de Frankfurt y los pensadores, los principales pensadores de dicha escuela. Entonces, esta escuela pues nace como un instituto en Alemania y siempre estuvo vinculada a la Universidad de Frankfurt. Ahí pues tuvo varios directores. El primer director de apellido Gumber, pues él digamos inició su movimiento con una investigación de datos sobre, digamos, todos los movimientos obreros y su conexidad con la teoría marxista. Luego lo sustituyó como director en Max Horkheimer y pues con él se, digamos, sufrió un cambio esa escuela porque fue una convulsión sociopolítica porque fue cuando subió al poder el nazismo con Hitler y pues la mayoría de los pensadores de esta escuela eran judíos y pues debieron migrar hacia otras latitudes, que fue hacia Estados Unidos, principalmente donde fueron a la Universidad de Columbia en el año 1934. Em, Allí pues fundaron una teoría crítica que digamos buscaba dejar a un lado las limitaciones de la teoría normal porque era una teoría que buscaba una praxis social emancipatoria. Es decir, buscaban a través de esa teoría cambiar la realidad, mientras que la teoría tradicional se quedaba, por decirlo así, en el papel. Esta teoría crítica, pues, demanda un papel activo de la ciudadanía, del movimiento obrero, etcétera. Como se migró, como les dije, a Estados Unidos, pues digamos, se cambió el objeto de estudio del simple marxismo y movimiento obrero pues ya estudiar todo el tema del nazismo, del autoritarismo por estos profesores que continuaron, que fue Max Horkheimer, Theodor Adorno y Herbert Marcuse. De esos tres, digamos, cuando se acabó el nazismo, los dos primeros regresaron a Alemania y tuvieron un pensamiento netamente académico, es decir, abandonaron la praxis social, situación que se les criticó, mientras que Herbert Marcuse sí siguió viviendo en Estados Unidos y allí continuó con un pensamiento, digamos, de activismo, en el cual se buscaba era la emancipación social. Estos dos primeros, Adorno y Horkheimer, pues adoptaron esa teoría netamente académica, esa postura académica, y fueron grandemente criticados por el estudiantado alemán, lo que les generó, digamos, traumatismos al interior de, digamos, su vida como profesores. Mientras que Marcuse, por el contrario, desarrolló y recibió un apoyo de una serie de movimientos que se llamaban, en su momento se distinguieron como una segunda clase obrera. Ellos, digamos, apoyaban a Marcus en la medida en que buscaban un activismo y transformar la realidad, pero a partir de la acción, a partir de la praxis. En el texto digamos, se critica un poco estos dos caminos que tomó la Escuela de Frankfurt, pero yo pienso que son complementarios. Yo los pongo en el texto porque yo pienso que la esfera netamente académica se subvalora y en realidad lo que pretende esa esfera académica es
combatir la interiorización del autoritarismo desde el punto de vista intelectual. Y ya la exteriorización o, digamos, materialización de esa crítica sí se da en el tema de la praxis emancipatoria con Marcuse. Es decir, son complementarias. ¿Por qué digo que de pronto se subestima lo de Adorno y Marcuse? Porque dicen, no, se centraron netamente en la academia, pero es que en la academia se forjan y se gestan las ideas y son esas ideas las que pueden combatir ya el pensamiento de dominación que interiorizó el individuo. Entonces yo digo que lejos de, digamos, subvalorar ese pensamiento de Adorno y de Horkheimer, es complementario al movimiento emancipatorio, a la praxis emancipatoria de Marcuse. Entonces yo quería hacer énfasis en ese tema eh, y pues le doy la palabra aquí a la compañera para que exponga su tema. Bueno, muchísimas gracias por tu exposición, Eduardo. Como dije anteriormente, me correspondió el texto Adio a la verita, Adiós a la verdad, del filósofo contemporáneo Gianni Vattimo. Em, Existen tres ejes en particular dentro del texto. El primero es la situación de la cultura contemporánea. El segundo tiene que ver con el análisis del mito de la verdad, que obviamente, como el título del texto lo dice, es el eje central, el axis mundo del texto. Y después empieza a contar cómo Nietzsche, Heidegger y Popper analizan la verdad. Ahora bien, el texto de Gianni Vattimo es develador, puesto que permite hablar de la ontología de la actualidad. Así la filosofía se ejerce como una interpretación de la época que da forma a un sentir difuso sobre el sentido de la existencia actual en una cierta sociedad y en un cierto mundo histórico. Es decir, que aquí nos está llamando a pensar en la perspectiva histórica que tiene el ser en relación a la comunidad, en relación a la sociedad y cómo esa perspectiva histórica también da un sentido crítico. Bátimo en el texto más, en la primera parte, tiene un capítulo que se llama Más allá del mito de la verdad. Como se titula, lo dije anteriormente, ese capítulo habla del lugar del acontecimiento desde las teorías, que ya lo dije, desde Nietzsche y desde Heidegger, para situarse en esa perspectiva histórica que devela el ejercicio de la relación entre la política y la filosofía, donde esta última pasa por una crisis de sentido, ya que siendo elementos epocales están en relación de vasos comunicantes. Y aquí es donde vemos cómo, que también lo amplía el profesor Ebert en el video, antes, en la época de Platón, el filósofo era sumamente importante, pero cuando se empezaron a disgregar los conocimientos, por un lado la ética, por un lado la metafísica, por otro lado el estudio de la filosofía, entonces el estudio de la filosofía como tal, entonces al disgregarse, el papel del filósofo pues pasó a segundo plano. Ya en este momento, por ejemplo, en la actualidad, la política, que es el lugar en donde se centran las comunidades y las sociedades contemporáneas, hace lo que quiere, negocia por el lugar que quiere y normalmente negocia a los lugares de conveniencia. Es decir, que ya no se habla de una verdad, ya no puede instituirse una verdad. Otro de las ramificaciones que tiene el texto es cómo la cultura contemporánea es tan superflua, tan sumamente superflua, que permite artistas como Bansky. ¿Tú lo has visto en algún momento, Eduardo? No, Bueno, te cuento rápidamente, es un artista contemporáneo sin identidad, exactamente no se sabe quién es. Unos dicen que son un colectivo de mujeres, otros dicen que son un colectivo de hombres y mujeres, otros dicen que es una sola persona, bueno, qué sé yo. El tema es que, según Avelina Lesper en su título, en su libro El fraude del arte contemporáneo, nos habla cómo Bansky es perfectamente el ejemplo del artista que no hace nada, que no dice nada y que se convierte en un producto de exhibición de la cultura contemporánea. Por ejemplo, hay otro artista que plantea esta hipótesis horrible, que es el del banano, no sé si tú lo has visto, que es el banano pegado en la pared con cinta. Y no. esas, uy, ahorita te envío el enlace. Y esas obras se venden de una manera impresionante, o sea, son unos precios elevadísimos en el mercado porque lo que hacen ya es un ejercicio netamente económico. Entonces aquí la verdad del arte se convierte en entretenimiento de un anista bien pensante. Ahora bien, si nos llevamos al campo de la filosofía,
El filósofo ya no tiene nada que hacer porque la política ha tomado decisiones netamente negociantes que le vienen bien a ellos y absolutamente nada más. Entonces, el texto nos invita a pensar en el contexto histórico y en la actualidad de la política y en el rol tradicional de la esquizofrenia tecnológica. El profesor Eber también lo explica muy bien en el video. Vuelvo a decirlo, pasamos de la filosofía de Platón a estas realidades ontológicas y a los privilegios de la filosofía, a los privilegios de la ciencia y cómo en este momento la filosofía está pasando por una crisis de sentido. Y hasta ahí entonces nos hace una mirada concreta y tremenda también de lo que significa el mundo contemporáneo. Bueno, pues estas son unas exposiciones de las fichas de lectura que nos correspondió. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, muy amables.